Hogar y aprendizaje presentado por Episodio número 2. Educación en el hogar para el éxito académico. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Recopilando al capítulo anterior, vamos a seguir tratando el tema sobre hogar y aprendizaje. En este sentido, vamos a profundizar un poco más sobre lo que influye en lo académicamente. Para eso tenemos de invitada a la licenciada Rosario, que nos va a dar una opinión sobre su punto de vista académico. Buenas tardes, licenciada Rosario. Bienvenida a nuestro podcast. Buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Les agradezco por haberme tomado en cuenta para este episodio suyo, poder dar un poco de mi experiencia en el ámbito educativo. Bueno, como ya habíamos tenido nosotros un episodio anterior hablando sobre hogar y aprendizaje, fue profundizado más en lo moral y esta vez queremos profundizar un poco más en lo que influye en lo académicamente. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre hogar y aprendizaje académicamente? En el ámbito académico, pues actualmente, como todos tenemos conocimiento, existen muchos niños que desisten de estudiar, ya sea porque en casa falta algún familiar, un pilar fundamental en casa, ya sea un padre, una madre, y por ende los estudiantes buscan trabajar. Tienen que mantener el hogar y ellos cumplir ese rol, ya sea como padre o como madre, hacia sus hermanos. También hay niños que ya ven, como quien dice, estudian, trabajan, pero en el trabajo ven lo económico, y en el estudio no ven algo monetario. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como ven lo monetario, piensan que el dinero es lo más factible para ellos que una educación, lo cual no es así. Tienen que tener en cuenta que si uno estudia, logra todo lo que uno cumple, puede tener un mejor rango educativo y puede llegar a ser un ingeniero, un abogado, un policía y tener algo monetario mejor, ¿no? ¿Qué tal, licenciada? Verá, también tengo entendido que ahora la educación básicamente le toman muy poco importismo. Muy poco importismo. ¿Por qué? Como usted lo hace referencia, que ahora el niño a corta edad comienza a trabajar y prácticamente genera su ingreso. Y ciertamente en la educación hay como usted dice, bajo lo que es niños queriendo aprender, niños queriendo superarse para un mejor mañana, un mejor futuro. Ahora, dígame usted, ¿cómo nosotros podemos hacer o de alguna manera que ellos cambien su perspectiva o tengan otra opinión de la educación, de prepararse para un mejor futuro, para un mejor mañana? ¿Cómo podríamos hacer nosotros en ese punto? Bueno, poniéndolo en dos balanzas. Primero, como padres, si no tenemos algún recurso, tratar de buscar una ayuda. Existen muchas ayudas por parte de lo que es ministerio, que actualmente ahorita nos ayudan con uniforme, con lo que son libros, lo que es La educación gratuita. La educación gratis. Ya no es como antes que usted tenía que madrugar a pagar un cupo para poder estudiar su niño. Podemos ver algo que nos ayude por fuera, ¿no? Hay ciertas madres que cobran bonos, que eso les ayudaría para ellas poder cubrir los gastos de un estudiante, ya sea de un niño, dos niños, porque mediante aumentar los niños, tengo entendido que aumenta el valor del bono. ¿Qué pasa con esto? Las madres de familia se pueden ayudar. Como docentes, pues, hacer como lo hicieron muchos docentes en pandemia, pues buscar a los estudiantes en casa, buscar el por qué el estudiante se ha retirado de la institución educativa, por qué el estudiante ya no quiere seguir estudiando. Y en eso reforzar. Nosotros como docentes tenemos que reforzar, ya sea que si el estudiante no va a la institución educativa, nosotros como docentes
Entonces, ir, buscar al estudiante y buscar el por qué el niño no quiere estudiar. Dentro de ese por qué pues, hay una palabra clave o una palabra exacta de por qué ese estudiante no puede asistir a la educación por motivos económicos, se podría decir más que todo en lo económico, porque si bien centrándonos al tema de hogar y aprendizaje, ¿cómo influye eso, lo económico, en estudiar en casa, cosas así? En lo que se vio en la pandemia, hubieron muchos estudiantes que no estudiaron por la economía, no tenían una computadora, un teléfono, no tenían acceso a internet, por lo que muchos estudiantes desistieron de la educación. No tenían los recursos como para ellos estudiar. Ahí nosotros como docentes tenemos que ver la manera de que el estudiante llegue a cumplir prácticamente su nivel académico. Tenía entendido también que aquel estudiante que no tenía, como es decir, una laptop, un teléfono, le daban, como quien decir, unos pequeños tareas, actividades que retiraban en la escuela y luego al finalizar de la semana las presentaban, tenían la oportunidad de trabajar de esa manera, pero tratándose en el hogar, habían algunos padres que prácticamente, ¿cómo le puedo decir? Le dieron un que me importismo a la educación. Se basaron a que uno como docente en tiempo de pandemia no podía dejar a un estudiante de año. Por eso existen los llamados niños pandemia. ¿Qué pasa con estos niños pandemia? No saben leer, no saben escribir, no saben multiplicar, están en un quinto, sexto año de básica y nosotros como docentes tenemos que reforzar ese conocimiento. ¿Por qué? Tenemos que tener claro que esto es un triaje entre nosotros, docentes, padres de familia y estudiantes. Si el triángulo falla, ya no deja de ser triángulo. Dos, no vamos a... Ejemplo, el padre quiere que el niño estudie, el docente hace lo que sea para que el niño estudie. Pero si el niño no pone de parte, o sea, no va a haber resultados. Lo mismo sucede si un padre en casa le da el criminportismo al estudio que dice, no, ya la docente que se encargue. Si el niño pone el 100% y el padre no ayuda en casa, pues así mismo vamos a fracasar en ese estudiante. ¿Cómo los padres pueden fomentar el amor en aprender en el hogar? Nosotros como padres de familia tenemos que enseñar con el ejemplo. Docentes y padres de familia tenemos que enseñar con el ejemplo. Gracias por su opinión, ha sido de mucha ayuda para este podcast. Espero volverla a encontrar en un nuevo episodio. Para terminar este segundo episodio, queremos agradecerle a todas las personas que han prestado su atención. Los hemos hecho con el objetivo de que puedan intervenir o puedan informarse de lo que es el hogar y el aprendizaje.